Muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente vamos a grabar una clase más, vamos a impartir una clase. En esta oportunidad es del curso de Economía para alumnos de cuarto perito, principalmente del Instituto Mixto Miguel de Cervantes, a quienes les enviamos un fraternal saludo. En esta oportunidad vamos a hablar, a discutir sobre el tema de las necesidades. Para esto tenemos que partir de algunas circunstancias. Primero, sobre la teoría que establece que son todas las actividades. Las necesidades son todas las actividades que realizan los seres humanos. Estas encaminadas a satisfacer sus necesidades. ¿Qué necesidades? Comer, trabajar, dormir, estudiar, la recreación, etc. Todas estas son consideradas ilimitadas y aumentan en la medida que la sociedad busca nuevas formas de satisfacerlas. Todo va dependiendo también de la sociedad en la que se vive. Saben ustedes bien que existen, y espero ya lo hayan estudiado, las distintas clases de sociedades y sobre todo en una distinción o en un parámetro económico. En ese sentido, puedo decirles que no es lo mismo vivir en una sociedad encaminada principalmente a la economía, al capitalismo, que vivir en una sociedad, en una comunidad socialista. Entonces, las circunstancias y los aspectos propios de cada sociedad y va encaminada a distintas necesidades. Una procura distintas necesidades que otra. En principio, o prosiguiendo, cabe la pregunta, ¿qué entendemos entonces por necesidad? Para el maestro Francisco Zamora, en su Tratado de Economía, establece que forma parte de un sentimiento de falta, de insuficiencia. Además establece que es una relación psicológica, psíquica, que convoca al ser humano a cualquier ruptura de equilibrio entre las fuerzas internas y su organismo. Esto conforme al medio cósmico que lo rodea. Al referirse al medio cósmico es a las circunstancias donde éste vive. Establecemos entonces y se puede manifestar que las necesidades para el ser humano jamás se cumplen, jamás se cubren. Siempre está en pro de nuevas necesidades. Y en cuanto más necesidades vaya cubriendo, más necesidades va surgiendo. Explicamos más adelante. La idea anterior o la idea que acabamos de establecer presenta la condición humana psicofisiológica que busca el bienestar. O sea, la mente, lo físico, lo interno siempre busca satisfacer nuevas necesidades, la cual enfrenta en todo momento. El desequilibrio entre los recursos limitados contra la necesidad que cada vez más es más ilimitada. Los recursos del ser humano, de cualquier persona, se limitan, pero sus necesidades cada vez son mucho más. Podemos establecer entonces que estas necesidades ilimitadas en cuanto a los alimentos procesados, la vivienda, la energía eléctrica, los celulares móviles y una amplia gama de productos que ustedes son parte en este sistema principalmente orientado al consumo, por supuesto. Yo les podría manifestar que históricamente, en un contexto histórico, no es lo mismo las necesidades de un hombre del siglo pasado a un hombre actual. Anteriormente, no se entiende uno, mira uno las películas o en la actualidad ustedes pueden verlo por su experiencia. No hay forma de ustedes poder coordinar con otra persona para reunirse si no se llaman 20 veces antes por teléfono o se dan mensajes. Ya vas a salir, están reconfirmando, estoy a punto de salir y si ustedes no hacen estas últimas 10 confirmaciones, entonces no se juntan y no entienden ustedes. Llega uno, pero como ya no me dijiste que nos íbamos a reunir, entonces ya no fui. ¿A qué me refiero con este ejemplo? Que las necesidades ahora son distintas, incorporan una necesidad también de comunicación. No se puede concebir dentro de los derechos, hablando de derechos humanos,
en un contexto generacional. Un humano de cuarta generación, en el cual incorpora derechos, por ejemplo, de la comunicación, frente a otro de otra comunidad, de otra sociedad, que sí lo tiene. Entonces, no pudiese en este contexto ya la comunicación, el teléfono celular, el internet, ya son parte de una necesidad básica para considerarse humano. Por ejemplo, en las circunstancias actuales en las que vivimos, de la pandemia, en las cuales estamos encerrados, en las cuales el único vínculo con el exterior, con la comunicación, es vía electrónica, vía internet y por los medios electrónicos existentes en la actualidad. Entonces, alguien que carece de estos medios quiere decir que no está satisfaciendo en su totalidad las necesidades básicas, sobre todo cuando sopesa la necesidad del humano. Entonces, muchos podrían preferir cubrir la habitación, cubrir la luz, pero sí cubrir en el contexto de la telefonía y la comunicación, como por ejemplo. A esto se refieren las necesidades. Primero, las necesidades básicas, por ejemplo. ¿Qué contienen las necesidades básicas? Alimento, vestido, vivienda y otras circunstancias. Después, las secundarias. Por ejemplo, el jabón del tocador, el jabón del baño, los alimentos procesados, el jamón, el chorizo, las verduras en lata, las frutas en almíbar, por poner ejemplos. Por último, aquellas que son consideradas de tercera necesidad, ya son de lujo o de lujo suntuoso. Por ejemplo, tener un buen reloj, un buen vestido, que ya se excede de las necesidades básicas de vestir. Si no, están hablando de marcas, no es tener un vehículo de una marca común o un carro sencillo que nos pueda otorgar ese derecho y esa necesidad de trasladarnos de un lugar a otro, sino que tiene que ser en un Mercedes-Benz, en un carro Jaguar, como por ejemplo. El investigador Abraham Maslow ideó la pirámide a la que se le conoce como la pirámide de Maslow. Este establece que tiene que existir un orden adecuado en el nivel de necesidad. Primero, son las necesidades fisiológicas, por ejemplo, el comer, la alimentación, el mantenerse en un estado de salud, el respirar, el descanso. Dos, las necesidades de seguridad. O sea, estamos hablando de una pirámide. En una pirámide, imagínense ustedes, escalonada, la primera parte, la básica, por eso le llamamos necesidades básicas o fisiológicas. Alimentarse es una necesidad básica o fisiológica, el mantenerse en buen estado de salud, pues esto nos permite el trabajar y contener las demás necesidades y escalonar más necesidades. El descanso es parte, por eso es que la recreación contiene parte de las necesidades básicas del ser humano. No se pone en un nivel tanto como el alimentarse, es el recrearse. Posteriormente, establece esta pirámide de Maslow, el estudio económico de Maslow, manifiesta que ya cubiertas las primeras necesidades, entonces el ser humano se da la oportunidad de trascender a las segundas, al nivel superior, que son las necesidades en cuanto a seguridad, necesidades de sentirse seguro. ¿Cómo el ser humano se siente seguro? Con vivienda, con un empleo fijo. En este momento de pandemia, por ejemplo, en el cual la economía mundial, no digamos la economía guatemalteca, se ha visto fuertemente vulnerada. La mayoría de guatemaltecos o muchos guatemaltecos ya carecen de un empleo fijo. ¿Qué clase siendo una necesidad de segunda escala, sino básica, es de seguridad, en cuanto a que esta escala de necesidad cubierta de un trabajo estable puede permitir cubrir las necesidades de la familia, inclusive las necesidades básicas. En tercera escala, cubiertas estas, entonces se puede optar, luego de las necesidades básicas, necesidades de segunda escala, que son de seguridad, ya tener una vivienda donde poder pernoctar en seguridad de su familia, con un empleo fijo, entonces pasamos a poder trascender a una tercera escala, que son las necesidades sociales, el desarrollo afectivo, las asociaciones, ser parte de algo. Les podría establecer ser parte, por ejemplo, del colegio,
No solo por la necesidad de la educación, que podría manifestarse como una necesidad secundaria, sino ser parte de este estrato social del colegio, de sus compañeros. Este manifiesta otro nivel social que forma un distanciamiento de la necesidad de educación. Pues este considera que entonces ustedes tienen necesidades más allá, como por ejemplo de la aceptación, del afecto, de la intimidad con una pareja, empezar a conformar una familia. Estas son necesidades sociales. Tener hijos, alimentarlos, es en una tercera escala. Cubierta esta escala de necesidad, entonces viene la cuarta escala de necesidad, que es la necesidad de la autoestima, donde hay un reconocimiento y confianza, el respeto, por ejemplo, el éxito que se logra con una carrera o un tipo de estabilidad más allá del necesario. Una carrera académica, una superación en cuanto a estudios académicos, por ejemplo, que le permiten una posición no solo preferente en cuanto a un trabajo, sino preferente en ese trabajo, ¿verdad? Poder ser jefe en estas necesidades de reconocimiento y de autoestima. Y por último, en una escala, cuando estos están cubiertos, entonces ya el ser humano, el ente social, empieza a tener cubiertas todas sus necesidades y se enfrenta entonces a la necesidad de la autorrealización. Es donde el ser humano empieza a crear, empieza a escribir, la necesidad de empezar a trascender en cuanto a transmitir sus conocimientos. Ese es el desarrollo potencial del ser humano, que está en la última escala de la pirámide de Maslow. Esto es en cuanto a lo que se refiere. Hay otros escritores, por ejemplo, José Silvestre Méndez también establece en sus fundamentos de economía la estima y las necesidades presentadas en ciertas características. Se presenta en un primer plano de objetivos que permiten satisfacer necesidades, o en el segundo plano las necesidades en cuanto a que son necesidades históricas. Ya lo manifestaba al principio del video, en cuanto a que el ser humano históricamente ha trascendido y las necesidades también han cambiado. Anteriormente ustedes podían tomar agua, digamos, beber agua del grifo, del chorro. Ahora esa necesidad históricamente ha variado y entonces ustedes tienen que gastar en este sistema que se ha creado por la vulneración a la salud de agua embotellada. Anteriormente ustedes podían jugar en la niñez descalzos en la calle, pelota sin ningún problema. Ahora no lo pueden hacer si no es en un lugar específico donde hay una cancha de fútbol y con tenis adecuados para este efecto. Entonces, históricamente, estas necesidades, según José Silvestre Méndez, han variado en esta circunstancia. Además, terceras características nos dicen de las necesidades están influidas por las condiciones sociales y las individuales. Y entonces viene la circunstancia de tener que gastar dinero que no se tiene dentro de un presupuesto para gastar cosas que no necesitan. Y esto conforma en una priorización de las necesidades. El ser humano prioriza mal sus necesidades. En la escala de Maslow que ya manifestamos, entonces hay un brinco en las necesidades. De una necesidad cubierta primaria, se brincan en una tercera o en una cuarta escala, a cubrir necesidades sin haber cubierto las anteriores. Como por ejemplo, no es la necesidad de cubrirse con ropa que le brinde el confort y la necesidad, sino es cubrirse con ropa de marca para poder ser parte esencial. No necesitan ustedes un teléfono celular que les brinde la comunicación necesaria, sino tienen que comprar el último celular que existe. Esto atendiendo a que no se han cubierto otras necesidades o se dejan de cubrir otras necesidades. Esto es en cuanto a las necesidades propiamente dichas individuales. Vamos a tocar más adelante temas como, por ejemplo, ¿en qué sistema económico es más apropiado para poder cubrir los sistemas? ¿Quién está obligado, según la mayoría y según el sistema económico en que se vive, a cubrir las necesidades? Por ejemplo, en este momento que vivimos la pandemia,
¿quién sería el obligado a cubrir las necesidades básicas? Porque muchos dirán, bueno, el Estado es el que es garante de estas necesidades y entonces empezamos a cubrir o introducirnos en un estado de bienestar, donde entonces el Estado debe de empezarle a cubrir a todos los habitantes cuestiones de salud, cuestiones económicas, pero nos vamos enfrentando a otro tipo de temas. Por ejemplo, ¿de dónde sale el dinero que pretenden las personas que cubra el Estado? Porque el Estado per se, el Estado como tal, no genera ingresos. El Estado no es una fábrica de dinero. El Estado cubre las necesidades con los impuestos de otros ciudadanos. Entonces, es donde empezamos una confrontación de interés. Entonces, ¿quiénes deben de cubrir las necesidades de los otros? Unos deben de cubrir las necesidades de otros. Entonces, nos enfrentamos a qué clase de sistema, a clase de sistema socialistas, a clase de sistemas capitalistas, cuál clase de sistema es mejor para ir cubriendo las necesidades de los habitantes o que los habitantes empiecen a cubrir sus necesidades de una mejor manera. Esto será motivo de la siguiente clase. Espero sea de su interés y por favor resuelven su hoja de trabajo con el video que ustedes acaban de presenciar. Les agradezco mucho, espero verlos pronto a todos y cuídense. Saludos cordiales.